Son consideraciones políticas absolutamente desfasadas y un poco realistas y un poco, no sé, un poco apropiadas para los tiempos que corren, ¿no? Querer decir que, no sé, que falar asturiano es una cuestión política, no sé, parece un atraso. Y no me parece más, o sea, quiero decirte que parece una falta de... Digo que, bueno, quienes nos gobiernen aquí en Asturias tenemos la suerte de que son partidos españoles, entre comillas, y que a lo mejor con sus posturas internacionalistas y todo este tiberio de una izquierda absolutamente retrógrada, pues es lo que tienen que decir, para tal, ¿no? Por otra cuestión, yo no creo que sea. Porque yo me parece que, no sé, ni vamos a salir a poner bombes falando asturiano de los Sigres, ni los escolinos después de una función de teatro van en manifestación al ayuntamiento a pedir nada, ni nada, no pasa nada. Es una cuestión absolutamente natural y lógica, ¿no? Y entonces parece muy raro también que unos gobiernos de izquierdas, o de izquierdas o de derechas, o de lo que sea, ¿no? Que nieguen una asistencia de la cultura o un empleo de la cultura, parece una cosa terrible. Hay muchas teorías, lo que pasa es que podría decir una que no sé por qué responde a ciertas personas que pasen del campo, o de lo que sería paso del campo a la ciudad, que en el momento que pasan a la ciudad ellos creen que ya superaron toda la crisis de la lengua, lo típico de lo que se llamó el paletismo, que podíamos entregarlo también con el covadonguismo y con muchísimas cosas de los que no voy a hablar aquí ahora. Pero creo que son prejuicios la mayoría. También está el señor de las leyendas urbanas, que bueno, sus prejuicios tendrán no sé por qué. Luego tenemos también todas las raíces y todo lo que deseó preparadino Emilio Alarco, o sea, para que la lengua tampoco fuera oficial, y todo lo que está haciendo esa familia de la que no voy a dar nombres. Y más que nada lo que te decía, yo creo que hay una serie de prejuicios que tampoco sé bien por qué son. Ese cadetismo, esa idea de que lo paleto puede ser más aldeano, eso ya pasó ya la generación de mi padre, ¿no? Mi padre posiblemente se sintiese así, posiblemente se sientase así, ¿no? Pero yo creo que hoy en día ya, gracias exactamente al mundo de la información y a otros lingües de otros estados dentro de España, pues que ya tiraron para adelante, pues ya todos sabemos que para el catalán no hay un problema de paletismo, para el gallego tampoco, y sabemos que para el asturiano tampoco lo hay. La mayor parte de la gente no se siente ya paleta, ¿no? Pues posiblemente hay alguno, y no te digo que no. Pero así no hay el problema en este momento, ¿no? El problema es un problema de desinformación, y ya de 20 y pico, 30 años de democracia, o más o menos, que ya están pues, tirando las posibilidades de que la nuestra cultura tire para adelante, al margen de que, por otro lado, la lengua no es solamente lo que va a definir a nuestra identidad, y lo que lleva la literatura, que sigue tirando para adelante, lo que lleva la música sigue tirando para adelante, lo que lleva pues, otras expresiones artísticas como el baile, pues siguen tirando para adelante, ¿no? O sea, hay autores asturianos en lengua asturiana y de música y de cultura tradicional que siguen estando ahí, y además que, bueno, que turísticamente hay un recurso a explotar, un recurso importantísimo de la propia industria. Hay estudios que vinculen el desarrollo del catalán y del euskera con la propia industria cultural como algo muy positivo, y es lo que se tiene que dar cuenta quien gobierne, ¿no? Sea quien sea. Eso pues es fundamental. Pero sobre todo es un índice en buena medida de la cultura o de la incultura de las personas. Mentanto una persona más culta y más respetuosa con las personas, con el resto de las comunidades y con el resto de los individuos, pues más aprecia lo que es un medio de expresión de una comunidad, sea grande o sea pequeña. Mentanto más ignorante sea la gente que no entiende el idioma, nada más que como cosa para comunicarse inmediatamente y acabóse ahí, indudablemente esa persona será poco capaz de entender y de respetar. Que eso dase comúnmente, y muchos políticos del Parlamento asturiano yo creo que responden a esta pulsión que en sociolingüística denomínase autoodio. Los indios americanos, cuando ellos saben por primera vez un espejo y mirábense en él y reflejábense, lo primero que decían, qué feo soy, o sea, qué feo y ese que aparece por ahí. Y entonces consideren que la forma de falar los de casa pues es una manera fea de falar, ¿no? En contra de lo que se dice, que viajando parece que te vuelves menos nacionalista y todas estas cosas tópicos que se dicen, yo para mí de aquella al revés. Entonces tú viajes y vas a Castilla, por ejemplo, que es un país hermoso, o Cataluña, Euskadi, y todo el mundo fala, ¿qué me dices? ¿Que el castellano no hay una lengua de aldea? O el catalán, o el gallego. O sea, pues ellos falan tranquilos, ¿no? Y nosotros parece que, no sé, igual ya también por la tradición, no sé, de muchos años de industria, de una dependencia de lo estatal, de manera, no sé, análisis sociológicos, mejor los fa un sociólogo que yo. Está claro que el condicionamiento es de tipo paralingüístico, puede ser de tipo político, puede ser por un miedo irracional a una ideología que puede ir detrás, que no niego que una lengua puede tener una ideología detrás, como todas las lenguas tienen, y también
pues en muchos casos suele ser cierta idea de cierto complexo, y en muchas ocasiones los primeros en refugar el asturiano, los primeros en estar en contra del asturiano, y es gente que tardó mucho tiempo en quitar esa manera, esa entrañable habla local, y después pues enalgamando ese puesto de poder o de cierta conciencia de llegar a un sitio con un prestigio superior, non quiere nada que espelle una situación en la que ellos estaban y que ellos quisieron superar. Yo creo que ya allí, por mala fe y por cuestiones que tienen más que ver con la política que con la lingüística. Creo que lo que hay detrás de declaraciones de ese tipo, de que el asturiano no es una lengua, no responden ya a planteamientos culturales o filológicos o lingüísticos, sino que son cuestiones pues de tipo político y bueno, de otra índole, ¿no? Y que se utiliza como moneda de cambio político, que yo lo que nunca tuvo que ocurrir, nunca tendría que ocurrir. El rechazo es mínimo dentro de la sociedad y muchas veces vese también por la falta de conocencia, ¿no?, de lo que implica el reconocimiento legal de una lengua, ¿no? Muchas veces cuando falamos con la xente y planteamos temas como la oficialidad, como la normalización, no acaben de entenderlo, ¿no? Muchas veces por ese tema que tiene muchos en el coco de la educación que sufrieron en otros domines, ¿no? Pero al final cuando se pone en marcha esa normalización que algunos llevamos haciendo desde va bastante tiempo, una música o incluso medios de comunicación, vese que no hay ningún tipo de problemas, ¿no? Hay experiencias en medios de comunicación en las que yo tengo la suerte de participar, como por ejemplo radiar un partido de fútbol en asturiano, en el caso de Lubieu, y nadie llamó a la radio a queixarse, ¿no?, de que no entendían o que aquello era de tal manera, ¿no? Yo creo que una vez que se pone sobre el papel, que se pone na mesa lo que lle la normalización social de un idioma, no hay ningún problema. Y el que lo siga teniendo, pues será problema de él, igual tiene que visitar al psiquiatra, ¿no? En los últimos 30 años hubo un movimiento que intentaba baltar ese prejuicio, y para ellos también se creó otra etiqueta que es la de la artificialidad, o la de la poca verosimilitud lingüística, o la de unir una actitud lingüística a una actitud política o social o de una manera de ver la vida, en definitiva. Que la xente piensa que cuando fala como un libro abierto, y claro, la xente no fala como libros abiertos. Las diferencias que hay en cualquier idioma entre lo que ponen los libros normales, incluso los periódicos que se ven más a lo que fala la xente y lo que realmente decimos, hay un mundo que extrema, que separa, que dixebra las cosas. Entonces, y otro problema de falta de reflexión. Yo no puedo falar de química atómica porque no entiendo nada, pero de la lengua todo el mundo está capacitado para falar por lo visto. E efectivamente, hai xente que fala con xusteza e hai xente que fala que vale máis callar.